Nació en La Plata el 31 de mayo de 1986 y es el segundo de los 3 hijos que tuvieron el abogado Claudio Castagnet, de ascendencia francesa e irlandesa, y la maestra jardinera María Bacigalup Bertis, de ascendencia irlandesa e italiana. Realizó los estudios primarios y secundarios en el Instituto José Manuel Estrada de Citibel, para luego graduarse como licenciado en Letras en la Universidad de La Plata. En la actualidad se desempeña como docente en la Universidad de La Plata y la Universidad de El Salvador, en tanto que como escritor es editor asociado de la revista Buenos Aires Review, miembro del comité editor de la revista Alcmen y secretario de redacción de la revista Tónica. Este destacado escritor platense tiene publicadas 4 novelas y varios cuentos. Gran parte de sus escritos fueron reseñados por publicaciones de divulgación literaria y cultural como la revista Eñe de Argentina y el Journal Sibelin de Francia. Es de destacar que, siendo todavía un joven escritor, cuenta ya con una decena de premios y distinciones otorgados en Argentina y en Francia. Con nosotros y con ustedes, Martín Castagnet. Martín, un gusto tenerte en el programa. El gusto es mío. Vos sabés que me parece que sos el invitado más joven que hemos tenido en estos 10 años, así que es doble la felicitación. Cuando uno habla con escritores o habla de literatura, piensa en las redes sociales, ¿viste? Y cómo van destratando o tratando a la literatura. ¿Qué te parece a vos? Yo creo que las redes sociales son un gran elemento para poner en contacto a lectores. Digamos, los lectores siempre tienen amigos fáciles. Digamos, es muy fácil hacerse amigos cuando uno es lector, porque comparte algo que es a la vez profundo y también, digamos, fácil de acceder, en el sentido de que está en cualquier librería. Y que eso es algo que lamentablemente no se da en el colegio, ¿no? En el colegio casi que está mal visto leer. Pero en las redes sociales no. Entonces, lo que tienen las redes es que permiten conectar lectores, generar grupos de lectura. Obligan a leer. Obligan a leer. Y también permiten algo muy interesante, que es poder conectar al lector con el autor. Que eso antes era algo impensable, digamos, o era casi milagroso. Es decir, le escribí una carta a la editorial, a tal autor, y me respondió, o me avisaron que la recibieron. Eso claramente cambió. Y esa modalidad más directa, tanto con la editorial o con los autores, permite generar un público lector más fiel, al fin y al cabo, porque permite esta relación casi de amistad. Contame un poco cómo está compuesta tu familia, tus padres, hermanos, cómo... Bueno, yo vengo de una de las familias más viejas de La Plata, porque llegaron con la fundación. El primer Castagnet llegó al Río de la Plata en un barco que envió Napoleón cuando se enteró que el virrey era francés, ¿no? Estamos hablando de Liniers, y después de una serie de acontecimientos históricos en el que quedó prisionero en el fuerte de Montevideo, terminó en Uruguay y uno de sus hijos se casó con una señora del lado argentino, y cuando se fundó La Plata le ofrecieron trabajo a Mauricio y Nicolás Castagnet. Entonces los Castagnet están en La Plata desde su misma fundación. Y qué lindo. Sí, qué lindo recuerdo. Sí, siempre de gimnasia. Siempre los Castagnet de gimnasia. De hecho, desde la fundación misma del club. Y bueno, mi papá, Claudio Castagnet, es abogado, actualmente es decano en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y desde prácticamente siempre en su vida profesor en la universidad pública. Y mi mamá, María Margarita Bacigalup Bertis, es maestra jardinera
y luego ama de casa después del nacimiento. La que renegó con la educación, ¿no? Exacto, sí, la que renegó con nosotros, porque le tocó 3 varones. Claro. Así que 3 varones no es ¿De poca qué edad cosa. es? El más grande es del 82, después vengo yo en el 86. ¿Cómo se llama el más grande? Nicolás Enrique. Todos tenemos segundos nombres. Es una tradición familiar. No necesariamente los usamos. En mi caso, mi madre me suele llamar Martín Felipe. Ya desde chico creo que es el que más quedó. Claro. Lo tenía bordado en el pintor del jardín, así que a la hora de publicar libros no iba a poner Martín Castañé, Claro. iba a utilizar el nombre que me pusieron, Claro. porque quizás Martín Castañé puede haber muchos, pero Martín Felipe solo soy yo. Y el más chico, Patricio Alejandro, que es del 93. Mirá. Así que, digamos, esa diferencia de más o menos 5 años en promedio entre cada uno. La mantuvo tu mamá ocupada. La mantuvo muy ocupada. ¿Y qué hacen tus hermanos? Mi hermano Nicolás trabaja en el Poder Judicial, está en una de las cámaras de casación, acá muy cerquita del Consejo Deliberante, mientras que mi hermano menor, Patricio, está estudiando diseño y animación en Capital Federal. Martín, ¿cuál considerás que es tu barrio en la ciudad? En La Plata, a mí lo que me sucede es que cuando yo tenía 4 años, mi familia se mudó a Citibel, y que es de donde todavía viven mis papás. Así que yo soy un chico de zona norte, soy no nacido, pero sí criado en Citibel. Que para mí fue algo muy importante porque significó criarme en calles de tierra. Claro. En ese momento. Y en un ambiente de libertad. Exacto, era total libertad. Yo me acuerdo que jugaba con los muñecos de Rambo o de G.I. Joe en las calles de tierra, que aprovechábamos, ¿no?, la irregularidad del terreno para simular, ¿no?, los accidentes geográficos, ¿no?, que vivían los protagonistas. Y también esa crianza en Citibel de mucha libertad, como decías, también me sirvió a la larga, digamos, con el paso del tiempo, para ver, digamos, cómo va evolucionando digamos, una ciudad, en este caso, bueno, Citibel, que no llega por supuesto a ciudad, es una localidad, pero quizás de lo que es el entorno platense es la que más cambió. Sí, cómo el urbanismo va generando nuevos asentamientos y nuevas expectativas poblacionales, ¿no?, en distintos lugares de la ciudad, porque uno mira hoy Citibel con su centro comercial y lo que ha generado y el impacto ambiental que eso genera, y un poco los vecinos de Citibel se sienten invadidos, ¿no? Es una discusión muy interesante. Yo la veo, digamos, desde los dos lugares, digamos, por tener a mi familia ahí, pero también por ir cada tanto. Y por un lado uno ve las contras, como que prácticamente nunca hay agua, con tantas piletas y bombas, digamos, personales, prácticamente no hay nunca agua, y por supuesto que los locales gastronómicos, que son los que más hay, utilizan mucha agua. Así que entre piletas y bachas, Claro, el crecimiento no estuvo acompañado de servicios. Exactamente. Pero por otro lado veo, digamos, algo que es genial, que es esa vida que ahora tiene, que cuando éramos chicos quizás lo veíamos en Gonet, por ejemplo, cuando instalaron ese McDonald's, ¿no? Claro. Y ahora uno puede ver esa vida, que es muy lindo ver ese crecimiento. Pero bueno, por supuesto que tiene contras que son entendibles también entre los vecinos. ¿Cuál es el límite entre el crecimiento de la localidad en la que uno está y que ese crecimiento, digamos, lo perjudique la tranquilidad de uno? Es que un poco el urbanismo también tiene que ver con eso de relacionar y amigar al medio ambiente con las personas, ¿no? Y muchas veces
el crecimiento desmedido conspira contra eso. Contame cuál fue de tu escuela primaria y secundaria. Fue la misma, fue el colegio, el instituto José Manuel Estrada de Citibel. Yo vivía 3 cuadras y media clavadas del colegio, lo que hacía que generalmente si no llegaba tarde, llegaba bordeando, porque esa es una ley de la vida, el que vive más cerca, el que más tarde llega. Vamos a hacer una pausa. Cuando volvamos te voy a preguntar si el hecho de haber ido a un colegio religioso te hizo más creyente o menos creyente. Por esto, viste, que dicen, bueno, si querés que tu hijo te salga ateo, mandalo a un colegio religioso, pero me lo contestás después de la pausa. ¿Te parece? Por supuesto. Ciudadanos Ilustres es auspiciado por FECOBA, Federación de Expendedores de Naftas de la Provincia de Buenos Aires, Escuela de Derecho Municipal Dr. Adolfo Korn Villafañez, UENYA, Unión de Expendedores de Naftas y Afines La Plata. Gimnasio Fitness. 800 metros cuadrados de infraestructura dedicados a obtener tu completo bienestar psicofísico. Por eso a las tradicionales técnicas de aeróbica, musculación con carga y máquinas, agregamos clases personalizadas de pilates con máquinas y asesoramiento médico. En calle 40 entre 14 y 15, Gimnasio Fitness, dirigido por el profesor universitario Adrián Simonato. Centro Médico de Día Sana Sana, especializado en adultos mayores con capacidades diferentes. Atención personalizada, profesionales de excelencia. Calle 505, número 2546, entre 20 y 21. Centro Médico Sana Sana, algo distinto para gente especial. Seguimos en Ciudadanos Ilustres con Martín Castañet. Martín, te había preguntado antes de ir a la pausa este tema del colegio religioso, ¿no? Si te había hecho más o menos religioso ir a un colegio como el que fuiste. Eso sí que es una pregunta espinosa. Bueno, para empezar, el Estrada de Citibel es un colegio que no pertenece a la diócesis, es decir, que no tiene sacerdotes involucrados en la educación. Claro. Y yo creo que es un excelente colegio. De hecho, después de egresar, varios años después, di clases como profesor. Y comparto plenamente, digamos, los valores impartidos, digamos, son valores, digamos, más cercanos, digamos, a una lectura más abierta, digamos, de la Biblia, ¿no? Más cercana a la compasión y la solidaridad que a ver lo que se puede y lo que no se puede hacer, claro. Digamos, lo que tiene que ver con ciertos como reglamentos, digamos. Sí, sí. Pero en cuanto a las creencias, yo me terminé distanciando, digamos, yo creía y terminé volviéndome una persona muy escéptica. Es difícil, digamos, describir por qué van sucediendo, digamos, esas transformaciones en el interior de uno. Me costaría definirme como ateo porque siempre hay algo dentro de uno que es la semilla de la duda, digamos. Sí, aparte de la religiosidad es como cuando uno construye una casa. Uno construye una casa a los 20, si tiene que construir una casa a los 30, construye otra, y si tiene que construir a los 50, construye otra. Y esa situación de religiosidad natural que tiene el hombre la vive de distintas maneras en las distintas edades, así que nada está definido. Exacto. En ese sentido soy una persona muy interesada por la religión, leo mucho sobre religión y me parece que los evangelios son unos textos literarios hermosos que incluso deberían verse en la facultad, pero bueno, precisamente por el tema famoso de la separación entre religión y Estado, digamos, y educación pública, quedan afuera, para mí justamente porque ante todo son textos. Ni hablar. ¿Y con los deportes? Deportes siempre hice desde chico, siempre estuve junto a una pelota.
Jugaste al hockey, ¿no? Jugué al hockey también. Primero jugué al fútbol muchos años, primero en el Banco Provincia de Citibel, allá por calle Güemes, casi llegando al Camino General Belgrano, hasta que un grupo de profesores se separó y creó el Club Atlético Citibel. Pero bueno, hubo unos problemas en el predio y tuvieron que pasar de unos terrenos pegados al regimiento, muy cerquita de mi casa, a unos terrenos más cerca de Banderitas. Y ¿te alejó? Sí, igual fui varios años a esa zona de Citibel, pero había que ir hasta determinada esquina y tomarse un colectivo, y en un momento yo ya no quería más, yo lo que quería era jugar al fútbol, no tomarme un colectivo. Claro. Y después de abandonar fútbol, un amigo de la familia, hermano de la que cuidaba a mi hermano menor, pincharratas ellos a muerte, me llevó a hockey a Santa Bárbara, le quedé agradecido porque después en Santa Bárbara estuve jugando como 5 años más o menos. Dicen que los que juegan bien algún deporte de pelota juegan bien a todos, ¿viste? Que dicen, bueno, los jugadores de fútbol juegan bien al golf, juegan... Bueno, y puede ser que así sea, ¿no? Puede ser, también puede ser lo mismo, pero al revés, que si sos malo en un juego de pelota, seas malo en todos. Claro. Contame cómo aparece esta situación de pensarte escritor. ¿En qué momento de tu vida descubriste que ibas a ser escritor? Yo siempre fui lector. Digamos, la escritura viene adosada a la lectura. Digamos, para empezar en el hecho de casi de decir, bueno, hay libros que yo quiero leer y no están escritos. ¿Por qué no los escribo yo para poder leerlos? Partiendo de esa base, eventualmente cuando tenía alrededor de 15, 16 años, veía como amigos un poco más grandes escribían y yo dije, yo también puedo. Tenían unos amigos, tenían un fanzine, que es una especie de revista literaria que circula fotocopiada, ¿no? Sí, sí. Y yo veía que ellos escribían y no solo lo escribían, lo distribuían, digamos, escribir en secreto cualquiera, digamos, no sé si cualquiera, pero en el sentido de que precisamente porque es secreto uno no sabe si el otro lo hace o no. Claro, ellos tienen la insolencia de lo público. Exacto. Y yo dije, yo también puedo tener esa insolencia para robarte la palabra. Así que empecé a escribir y un amigo me prestó una máquina de escribir que, nada, por supuesto era un gesto muy romántico, ¿no?, de nuestra parte, pero al mismo tiempo, en ese momento en que recién empezaban digamos, todavía yo no tenía internet, sí teníamos las computadoras, pero no tenían toda esa gran cosa que tienen ahora. Y escribir a máquina, digamos, le daba al texto una autonomía que no tenía que ver con ninguna otra cosa. Y lo primero que escribí fueron textos que hoy se llamarían fanfiction. En ese momento la palabra no existía porque precisamente es una palabra que empieza a circular con internet. Y que son estos textos que uno escribe en relación a otros textos de otros libros. En mi caso fue El Señor de los Anillos. Hay gente que escribe fanfiction de Harry Potter, de 50 Sombras de Grey o del libro que sea. ¿Cuál fue el primer reconocimiento que tuviste? La primera vez que te reconocieron como escritor, que te dieron un premio o un reconocimiento. Bueno, fue bastante temprano y fue en la universidad. Estaba en el segundo año de la universidad y organizaron un concurso literario. ¿Vos habías entrado en qué carrera? En la carrera de letras, en el 2004. ¿Siempre estuvo presente que vos ya sabías cuando estabas en el último año que ibas a estudiar letras? O... No realmente, yo pensaba estudiar Derecho, con mi papá. Ahí estaba la genética dando vueltas. Exacto, había, no sé, cierta facilidad entre la palabra, la memoria, la lógica, digamos, que involucra el derecho. Y
Y digamos, cierta esa facilidad estaba unida a saber que, digamos, siempre al meterse en el negocio familiar uno tiene puertas más abiertas. Sí. Pero en el último año un amigo me dijo, yo voy a estudiar letras, y yo ni siquiera sabía que existía la carrera. Digamos, ahora que lo pienso, qué grandulón, como podía ser que no sabía, que no supiera que existía. Yo pensaba que estaba dentro de magisterio, era algo completamente absurdo lo que pensaba. Y cuando me dijo, existe una carrera que es solamente para estudiar libros, dije... Es lo mío. Claro, pero ¿para qué voy a desperdiciar mi tiempo leyendo el Código Civil? Claro, y ahí apareció el primer, junto con la facultad, el primer premio, el primer reconocimiento. Sí. ¿Motivador? Sí, por supuesto que sí, digamos. Los premios ayudan bastante a consolidarse, digamos, identitariamente, en decir, bueno, yo soy esto, claro. Yo me dedico a esto. Por supuesto el premio me agradó, digamos, sabía que no, digamos, que mi texto no era demasiado bueno, pero me puso en contacto con otras personas que sí sabía que, digamos, que escribían y que habían obtenido una mención más alta o uno de los primeros premios. Yo obtuve una mención en ese concurso y supongo que en ese momento haber pensado, bueno, al menos voy por la senda correcta. Martín, vamos terminando este primer programa. Yo voy a cerrar el programa. Nosotros nos quedamos charlando, ¿te parece? Me parece bien. Bueno, y nosotros nos volvemos a encontrar el sábado a las 18:30 horas, aquí en el recinto del Consejo Deliberante, para ser juntos ciudadanos ilustres. Nació en La Plata el 31 de mayo de 1986 y es el segundo de los 3 hijos que tuvieron el abogado Claudio Castagnet, de ascendencia francesa e irlandesa, y la maestra jardinera María Bacigalup Bertis, de ascendencia irlandesa e italiana. Realizó los estudios primarios y secundarios en el Instituto José Manuel Estrada de Citibel, para luego graduarse como licenciado en Letras en la Universidad de La Plata. En la actualidad se desempeña como docente en la Universidad de La Plata y la Universidad de El Salvador, en tanto que como escritor es editor asociado de la revista Buenos Aires Review, miembro del comité editor de la revista Alcmen y secretario de redacción de la revista Tónica. Este destacado escritor platense tiene publicadas 4 novelas y varios cuentos. Gran parte de sus escritos fueron reseñados por publicaciones de divulgación literaria y cultural como la revista Eñe de Argentina y el Journal Sibelin de Francia. Es de destacar que, siendo todavía un joven escritor, cuenta ya con una decena de premios y distinciones otorgados en Argentina y en Francia. Con nosotros y con ustedes, Martín Castagnet. Segundo programa de Ciudadanos Ilustres con Martín Castagnet. Martín, hablábamos en el programa anterior un poco de ese encuentro con la facultad y con letras. ¿Existe, en aquel momento lo tenés ahora, algún modelo de escritor que vos digas, este me deslumbra?
o como yo digo de algún escritor que me gusta, me hace feliz leerlo. Sí, siempre hay escritores para cada momento de la vida de uno. Claro. Yo empecé, digamos, con esa pasión literaria al comienzo con Agatha Christie, después con Bradbury, con Tolkien, y que son autores que generan mucha pasión, ¿no? Generan ganas de leerlos y generan ganas de escribir. Así que, por supuesto, yo me siento en deuda con ellos. Pero, sobre todo, me siento en deuda modelos de escritor, pero quizás también podríamos agregar modelos de editor. Que es el caso en este sentido que yo tengo más presente, que es el de Paco Porrúa, que fue el editor de Bradbury y de Tolkien, pero también de Cortázar y de García Márquez, es el editor de Rayuel y de 100 años de soledad, que él lo que hizo fue, estaba a cargo de Sudamericano, donde salieron estos libros, como por ejemplo también El rescate de El Adán Buenos Aires, de Leopoldo Marechal, y al mismo tiempo tenía una editorial que se llamaba Minotauro, donde publicaba autores sobre todo de ciencia ficción, de fantástico. Que no eran muy conocidos. Exacto, eran autores completamente nuevos. Y aún así, si uno ve la lista de esos autores, hoy son autores que, digamos, que se transformaron en autores importantes, como Italo Calvino o Kurt Vonnegut, por ejemplo. ¿Es necesario que un escritor haya leído en su formación los clásicos? Por supuesto. En realidad, necesario, sí es necesario. Creo que la historia literaria demuestra que nada es necesario y que incluso el más ágrafo de las personas puede transformarse en un escritor excelente. Pero fuera de esos casos excepcionales, por supuesto que es necesario. Yo soy, digamos, una cosa es lo que quizás a uno le gusta escribir, digamos, yo soy un escritor contemporáneo y como tal, digamos, me gusta, digamos, tomarme libertades y no ser, digamos, tradicionalista, pero como lector, quizás como para balancear, yo soy un ferviente lector de los clásicos. A mí me gusta, me parece, creo que no hay nada mejor que Homero. Ilíada y Odisea son textos que, digamos, son los textos más viejos de Occidente y me parece que no han sido superados. Así que... ¿Cuánto hay de innato y cuánto hay de técnica en un escritor? O en un escritor como vos. Difícil saberlo porque la única manera quizás sería dejándonos en el bosque a ver si se desarrolla únicamente de manera innata. Yo respondería esa pregunta dejando de lado la inspiración. O sea, es claro que existe el talento, y uno lo ve en un caso como Mozart, por ejemplo. Es claro que existe y es claro que es relevante. Aún así, no es la única explicación a la autoría, a la creación de obras nuevas. Hay algo que supera por lejos la inspiración, ese sentirse, digamos. Recién hablábamos de Homero y tomemos esa metáfora de sentirse inspirado por las musas. Más que eso, lo que hay o lo que debe haber es disciplina. En ese sentido, yo no me podría definir como un escritor disciplinado, pero sí constante. Entonces, digamos, el talento puede servir. Se escribe todos los días, se escribe en un determinado horario. ¿Cómo es la vida de un escritor? Porque el que está viendo el programa es un lector, con suerte, ¿no? Lo importante para escribir hoy en día es escribir, digamos, en la cabeza, es decir, idear personajes, situaciones, digamos, tramas de libros, idear los mundos, digamos, que uno puede crear en la cabeza cuando viaja, cuando está en la cola del banco. Y después encontrar el momento que sea para escribir. Sea muy temprano, sea muy tarde, o a la hora de la siesta, si uno tiene la posibilidad de tomarse una. Lo importante es encontrar, digamos,
cada minuto posible libre para volcar eso que estuvo desarrollando antes. Pero bueno, siempre considerando que estamos en una época donde el escritor es muy difícil que sea profesional, es decir, que pueda vivir de ser escritor. Si uno de nosotros tuviera esa posibilidad, en ese caso espero que tenga una disciplina más rígida. Más sistemática. Exacto. Pero en nuestro caso, que tenemos que dedicarnos a otras profesiones, eso es un consejo difícil de dar. Siempre se escucha el comentario, los chicos no leen, ¿viste? ¿Qué reflexión te mereces? Bueno, yo tengo una cercanía a ese tema por haber sido durante mucho tiempo profesor en un secundario. Sí, un poco por eso te lo preguntaba. También, digamos, como profesor universitario, estoy en materias de primer año, entonces justo me gusta ese borde entre los alumnos que están por egresar del colegio y los que están entrando a la universidad. Y yo creo que los chicos leen un montón, pero no leen libros necesariamente. Lo que circula en Internet también son ficciones en muchos aspectos. Es decir, también leen a su manera literatura. Quizás hoy no es considerada literatura, pero quizás lo sea en el futuro. O no necesariamente literatura, pero digamos, así como uno lee biografías, ¿no? Y eso es leer libros, los chicos leen textos, digamos, de no ficción. Pero es difícil que lean libros, es decir, ese formato, digamos, tan apreciado antes y hoy es más difícil. Cuando leen libros, sí, ¿los atrapa el argumento o los atrapa la forma en que están escritos? En esta época yo diría que la trama. Mirá. En esta época, sí. Es que uno piensa, por supuesto la trama tiene que estar acompañada de un estilo determinado, pero creo que el estilo que más funciona hoy en día es el estilo más limpio, más claro. Digamos, en ese sentido es algo que cambió con respecto a, por ejemplo, los años 60, digamos, pensemos en Cortázar, donde era más lúdico, había más una voluntad de juego en el estilo literario. Claro. Me parece que hoy en día, pensando en los escritores que son más leídos, se apuesta más a la claridad que pueda potenciar una trama fuerte, digamos, una trama movida y entretenida. Martín, vamos a hacer la última pausa y seguimos charlando. Ciudadanos Ilustres es auspiciado por FECOBA, Federación de Expendedores de Naftas de la Provincia de Buenos Aires, Escuela de Derecho Municipal Dr. Adolfo Korn Villafañez, UENYA, Unión de Expendedores de Naftas y Afines La Plata. Gimnasio Fitness. 800 metros cuadrados de infraestructura dedicados a obtener tu completo bienestar psicofísico. Por eso a las tradicionales técnicas de aeróbica, musculación con carga y máquinas, agregamos clases personalizadas de pilates con máquinas y asesoramiento médico. En calle 40 entre 14 y 15, Gimnasio Fitness, dirigido por el profesor universitario Adrián Simonato. Centro Médico de Día Sana Sana, especializado en adultos mayores con capacidades diferentes. Atención personalizada, profesionales de excelencia. Calle 505, número 2546, entre 20 y 21. Centro Médico Sana Sana, algo distinto para gente especial. Último bloque de Ciudadanos Ilustres con Martín Castañet. Martín, si tuvieses que recomendarle a alguien que no le gusta leer, algo para leer, que lo llevara por el camino de la lectura, para no volver, ¿qué le harías leer? Viste que cuando uno descubre la lectura, se maravilla y ya entra en una vorágine de leer y de...
Bueno, al menos a nuestra edad, ¿no? Sí, creo que hay respuestas. Hay respuestas porque hay una infinita cantidad de autores. Yo creo que algo que habría que hacer más, y responde a la pregunta, es leer historietas. Porque las historietas, digamos, tienen algo que durante mucho tiempo fueron muy, digamos, dejadas atrás por esta cuestión del entretenimiento, digamos, casi infantil, ¿no? Esta idea, no, son solo superhéroes. Pero en los últimos años, en los últimos, digamos, 30 años, dejaron atrás los superhéroes, cosa que a mí me encantan, ¿no? Pero más allá de eso, se inventó una categoría que es la de novela gráfica, donde se desarrollaron temas como el Holocausto o la revolución en Irán, ¿no? Y son temas maravillosos tratados desde un lugar increíble, que es esta mezcla entre ilustración y texto. Entonces definitivamente es lectura. ¿Y la novela histórica? La novela histórica también, sí. De hecho, las personas que no se consideran lectores, digamos, como lectores cotidianos, muchas veces, digamos, precisamente se enganchan con novelas, por ejemplo, Juego de Tronos, que ahora es una serie de éxito, como le dicen. Y si bien es una serie de novelas, digamos, fantásticas, porque hay magia, hay dragones, la base son las novelas históricas. Vos sabés que yo por mi formación y mi militancia, nosotros teníamos pruritos, ¿viste? De decir, bueno, no leía Borges, no leía Cortázar, ni a Bioy Casares. Claro, de lo que se perdía. Claro. Pero bueno, leíamos a Jaureche o leíamos a Marechal o lo que la militancia nos acercaba. Bueno, ahora estoy retomando ese camino de leer a Borges o a Cortázar o acercarme a algo de Bioy. Eran escritores que se divertían. Mirá. Los tres eran escritores que realmente disfrutaban, que uno puede leer casi las risas, digamos, en los textos. Incluso, digamos, Borges, que uno lo tiene como esta idea del viejo solemne, ¿no? En realidad era una persona muy divertida. Y debajo de esos textos sesudos hay mucha risa, hay mucha diversión de su parte, sobre todo con Bioy, esos diálogos que él tenía con Bioy. Bioy me parece que es el que más se divertía de todos. Pero sí. Por la vida que llevaba también. Era un sibarito. Claro. Vamos cerrando algunas cosas del programa y uno le quedan infinidad de cosas por preguntar, ¿no? Y este sentido de admiración que uno tiene hacia quien escribe, ¿no? Cuando alguien te dice que es escritor o te presentan a alguien que es escritor, uno que le gusta tiene ese sentido de admiración. No digo qué consejo, ¿qué indicación le darías a alguien que tiene como algo irresuelto o como algo colgado escribir? ¿Qué camino le aconsejarías que recorra? Para escribir. Alguien que tiene como proyecto colgado y resuelto el hecho de escribir. Bien, lo más importante, casi en realidad es el primer y último consejo, es terminar. Porque terminar uno, digamos, ¿qué considera uno como terminar? Uno dice, no, pero tiene que estar a la altura, tiene que ser mejor, o el pánico mismo de terminar, de decir, yo soy capaz de... Pero eso es lo primero, eso es lo esencial. Poder saber cerrar un texto, tenga 10 páginas o tenga 200. Porque una vez que se cierra el texto, una vez que uno lo termina, lo ve con otros ojos. Entonces quizás esto es algo que pasa mucho con estos textos colgados, ¿no? Que uno se traba, no sé, en el desenlace, justo cuando va por la página X y le falta relativamente poco, le falta la mitad y entra en esa meseta
y ve ante él como un desierto. ¿Vos escribís con la máquina, con la computadora, a mano? Las ideas las escribo a mano, las ideas. Porque yo tengo la sensación que las ideas van mucho más rápido de lo que uno escribe, ¿no? Exacto. Entonces, por eso yo siempre tengo un anotador conmigo y descubrí que las ideas fluyen mejor cuando uno las escribe en un anotador. Después la escritura misma, digamos, la redacción propiamente dicha de la novela, ahí sí ya es a computadora. Porque si no, uno tiene que hacer como Roberto Arlt, que cuentan que siempre estaba en la redacción con tijera y pegamento, porque claro, lo que escribía tenía que recortarlo, pegarlo, claro. Y era un bodrio. ¿Cuento o novela? Novela. Porque, bueno, uno en realidad no sabe por qué. En todo caso voy a dar una excusa de por qué novela. Pero me parece que genera mundos mucho más desarrollados, donde poder meterse. Y creo, hay más tiempo, ¿no? Hay más tiempo bueno, no necesariamente de escritura. No, pero ese tiempo que uno pasa de lectura. Sí, hay más tiempo para desarrollar, ¿no? Para explayarse, para... Sí, por más bueno que sea el cuento, siempre tiene esto casi acelerado y casi de desperdicio. Yo puedo admirar un buen cuento, pero termino un cuento y pasa al siguiente cuento el autor y digo, pero ¿por qué cambia de mundo? Digamos, ¿por qué deja atrás esos personajes? Claro. Yo quiero saber más. Claro. Hay como un desperdicio que uno quiere. Una ansiedad. Claro. Martín, nos quedan 2 minutos de programa. La verdad que pasó rápido el tiempo. Contame cómo te llevas con la política y cómo te llevas con Dios. ¿Y cómo está compuesta tu familia hoy? Si vivís solo, vivís en Buenos Aires. Vivo en Buenos Aires, vivo en pareja. Ajá. Y... Digo para que te dejen entrar. Claro, porque sí. Cuando ven el programa... Sí. Bueno, Dios y política. A Dios no lo votaría. No, la relación con Dios es una relación complicada porque debajo está la fe y la fe varía. La fe, como dicen en mi familia, es un don y a veces se lo tiene y no se lo tiene, y yo estoy en un momento en que no la tengo. Entonces trabajo, digamos, por mi cuenta, mi propia relación con ese lugar que dejó Dios. Porque al fin y al cabo yo fui criado. Está bien. Digamos, en un diálogo con Dios. Entonces, no es que uno deja de creer y, digamos, Dios desaparece. Hay algo que queda ahí. Yo me considero a mí mismo una persona bastante científica, pero al mismo tiempo, precisamente lo que enseña la ciencia es que hay que dejar abiertas las puertas para asombrarse. Y aparte hay cada vez mayor diálogo entre la razón y la fe. ¿Y con la política? Con la política... No con la política partidaria, con la política en general. Sí, bueno, es más complicado todavía, y ahí sí hay que tener más fe todavía. Es una relación es una relación poco confortable en la que uno va al menos como escritor, no tiene que estar del todo conforme, porque el problema que uno tiene es ajustarse demasiado a una idea de partido, digamos, a lo que se llama la lealtad, digamos, del partido, cuando uno lo que tiene que ser es siempre crítico. Entonces, me ha pasado de ser crítico de un gobierno y de ser crítico del otro, y más allá, digamos, a quién vota uno. Porque te entiendo. Yo, esto es algo que lo he discutido bastante con mis amigos, uno vota siempre pensando en que el candidato va a hacer lo mejor posible, y no se puede culpar al votante de lo que después hace el candidato. Tal cual. Porque uno vota a partir, digamos, de los mejores deseos. Exacto, parte de la buena fe.
Martín. Pero sí me parece que lo importante es ser crítico, es saber, tanto si lo votó como si uno no lo votó, en saber hacer las críticas, tanto positivas como negativas, que la gestión se merezca. Martín, la verdad que ha sido un gusto tenerte en el programa. Lo mismo digo. Es la humilde forma que tenemos tus vecinos, los platenses, de decirte que estamos orgullosos de vos. Bueno, gracias por haber venido. Muchas gracias. Un gusto. Bueno, y nosotros nos volvemos a encontrar el sábado a las 18:30 horas, aquí en el recinto del Consejo Deliberante, para ser juntos ciudadanos ilustres.